Hoy en Esta Noche María Cela, conversamos sobre las pruebas de antígenos con la microbióloga y experta en pruebas Anel Guzmán. La presidenta de la Federación Dominicana de Protección Animal nos da los detalles de las acciones tomadas a raíz de varias violaciones a caninos reportadas en las redes sociales. Raúl Vaz nos comparte las 3 preguntas que uno debe hacerse si su hijo está en TikTok. Anderson Humor nos preparó algo especial desde México, lindo y querido. ¡Ay, ay, ay! Y el curioso Don Pito y sus ocurrencias. Ya está al aire. Esta Noche María Cela. Por sintonizar hoy lunes, día 1 de febrero. Entramos en el mes de la patria, el mes de la independencia y el mes del amor. Bueno, a propósito, y esperamos que hayas pasado un cumpleaños feliz y especial. Cumpleaños feliz. Mi cumpleaños el de Diana, ¿verdad? No Sí. Diana. Ahora en febrero próximos cumpleaños nosotras, también. sí, claro. Todas estas mujeres cumplen. El mes más chulo empezó Todas cumplimos ahora. más o menos al mismo tiempo, pero decía yo que el mes del amor, y a propósito de la cápsula de Pito Mota, hoy va a hablar de las novias de Juan Pablo Duarte. Tanto que se especula sobre la sexualidad, porque hubo mucha gente que lo ha hecho a lo largo del tiempo. Vamos a conocer datos bastante curiosos sobre la vida de nuestro Patricio. Y hoy tenemos un programa muy completo. Yo quería dar las gracias, a propósito de lo que decía Diana, porque en el día de ayer estuvimos de cumpleaños. El viernes lo celebramos aquí en el programa. Mucha gente pensó que se había adelantado la fecha 29, no, es el 31, el Día Internacional de la Juventud. Insisto, Esa es la clave. para que Ese es el esté truco. buscando la sexta pata del gato, que sepa que es porque nací ese día y mi espíritu será siempre joven. Mi piel no, mi cuerpo no, pero mi espíritu hasta el último día será forever young, que es mi eslogan. Gracias a todos aquellos que nos mandaron mensajes muy bonitos a través de las redes sociales, especialmente el Instagram del programa y el Instagram personal de Esta Noche de María Cela Álvarez, perdón. María Cela, a propósito, de vez en cuando deben promoverlo. Ay, no necesitamos más seguidores. Estamos bien, pero necesitamos más. María Cela Álvarez en Instagram. Gracias por esos mensajes hermosísimos y recibí una cantidad de sorpresas divinas. De verdad, no estuve celebrando fiestas, no estuve con muchos amigos, pero igual celebré la vida. Y es lo que tenemos que tener en cuenta todos nosotros este año. El 2021 va a seguir siendo el año en que debemos cuidarnos mucho para poder cuidar a los demás. Si nosotros somos jóvenes o pensamos que no nos va a pasar nada malo porque tenemos buena salud, tenemos que pensar en los demás. Podemos contagiar a alguien que tiene un familiar que sí tiene una condición de base y pueden morir por nuestra irresponsabilidad. Es todo. A celebrar en privado, con poca gente. Así mismo. Vamos a tomar asiento. Mira, en el día de hoy se han cancelado más de 35 vuelos entre Estados Unidos y República Dominicana por el tema de la tormenta de nieve que hay ahora mismo en la zona de Nueva York, Boston, New Jersey, Filadelfia. Y por supuesto eso ha causado la cancelación de vuelos, el trastorno entre los aeropuertos, la cancelación y todo lo demás. Pero la semana pasada hubo también miles de pasajeros que se quedaron varados aquí, sobre todo en el aeropuerto Las Américas, por no tener la prueba PCR que desde el día 26 de enero exige el gobierno de los Estados Unidos. La prueba PCR o de antígenos. Había muchas personas para poder entrar. que sí la tenían, pero ya se había cumplido el plazo de los 2 días o 3 3 días días, que piden. 72 horas. Y también hay países, cada país es diferente y cada país exige una prueba diferente. No todas son PCR, entonces había mucha gente que desconocía. Pero en España están pidiendo, por ejemplo, PCR únicamente. Estados Unidos tiene también la prueba de antígenos y ha llegado a la República Dominicana por fin la prueba de antígenos. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo nos puede ayudar a detectar el virus más rápidamente? Porque los resultados son mucho más rápidos. ¿Cuál es su efectividad? ¿Cuántas horas toma? ¿Cuál es el costo? ¿Está cubierta o no está cubierta por los seguros? Es una prueba que yo particularmente, me la hice fuera de aquí en España, costaba 50 euros. Sin embargo, la prueba PCR, si tú no tienes una indicación, te cuesta 160 euros, 180 euros. Es mucho más costosa que la de antígenos. ¿Puede sustituir a la PCR? Vamos a hablar sobre este tema precisamente con la microbióloga
microbióloga Anel Guzmán, que ha estado en este programa, una mujer muy inteligente, muy preparada y que nos dio muy buenas respuestas en la época de pandemia. Hola Anel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Pues un gusto siempre y volver a estar acá. Gracias por invitarme. Me gusta ver la gente joven que tiene ese nivel de preparación y dedicación a las ciencias. Vamos a hablar de la prueba de antígeno. Es la nueva alternativa para detectar el coronavirus. Ya han llegado a República Dominicana. Háblanos sobre estas pruebas. Bueno, yo creo que quiero agradecer a la embajada porque muchas personas piensan que la prueba llegó ahora y en realidad nosotros tenemos desde julio del año pasado promocionando la prueba de antígeno A la embajada de Estados Unidos. como una alternativa para el diagnóstico clínico de COVID-19. ¿Y por qué aquí la gente no conocía esta prueba? ¿Cuál es su efectividad? ¿Tiene que ver con eso? ¿Cuándo es que se puede aplicar? Y si es con el hisopado regular de la PCR. Danos datos de esta prueba, pero a mí me interesa mucho saber por qué no sabíamos de esta prueba antes. Así es. Una de las razones principales, esto es opinión por lo que veo todos los días, una de las razones es que la prueba de antígeno no está cubierta por el Estado. O sea, cuando me refiero a cubierta por el Estado, lo digo así, porque muchas personas creen que la prueba de PCR la cubre el seguro y en realidad tampoco es así. Exacto. El seguro te autoriza, pero es el Estado, nuestros impuestos, que pagan la prueba de PCR. Entonces, la prueba de antígeno, a diferencia de la de PCR, no está cubierta por los seguros. ¿Y cuál es Por el tanto, costo? mucha gente, nosotros le ofrecemos la prueba de antígeno, pero cuando se entera que tiene que pagar, prefiere la de PCR, aun cuando tiene que esperar 2, 3 y 4 Y días. semanas, no voy a pero- decir y que es todo el semanas. mundo. ¿Cuál es el costo, Anel? A diferencia... Ajá. El costo en el mercado depende del laboratorio. He escuchado desde los 1,900 hasta los 2,000 y pico de pesos. Como bien usted dice, siempre va a ser más barata que una PCR. Eso es por la metodología. Es una metodología mucho más sencilla. Y si nos vamos a respiratoria, María Cela, cuando uno tiene sospecha de influenza, lo que te indica el médico es un antígeno de influenza, no una PCR de influenza y no anticuerpos de influenza. Por tanto, la prueba de antígeno es excelente para el periodo contagioso de COVID-19. Es decir, si usted tiene entre 1 y 5, no más de 6 días de síntomas, se puede hacer un antígeno. ¿Cómo funciona esta prueba? ¿Qué es lo que detecta? Lo que detecta el antígeno es proteínas del virus. Por tanto, La si spike. sale positivo, quiere decir que usted es contagioso. A diferencia de la PCR, que ya habíamos comentado que lo que detecta es material genético. Por tanto, puede dar positiva antes, durante y mucho después de la contagiosidad de la persona. Pero hay Entonces- muchas pruebas PCR que estando la persona contagiada dan negativo. Y hay personas que se han hecho más de una teniendo los síntomas del COVID y personas que luego desarrollan el COVID, pero ya se hicieron PCR anteriormente y le dio negativo. Entonces, cuando es, a diferencia de la de antígeno, la PCR no siempre tampoco es efectiva antes de empezar los síntomas. Sí, miren, con la igual. disponibilidad de pruebas que hay en este país, que no es solo pruebas, porque hay que hablar también que estamos hablando de logística. Yo puedo tener 10,000 pruebas, pero si no tengo la capacidad de personal para tomar la muestra, transportar la muestra, procesar la muestra y reportar el resultado, que es donde están casi todos los errores de una fase de laboratorio, en la pre y en la post-analítica. Por tanto, no es solamente contar con pruebas, es toda la logística. El ARN, María Cela, el material genético, es sensible al ambiente, a la transportación. Cuando uno tiene una prueba de antígeno disponible y la finalidad de la prueba es clínica, es mejor un antígeno si uno está entre 1 y 6 días, porque el antígeno se hace inmediato, no tiene que ser transportado a otro laboratorio. Ahora bien, tomemos en cuenta que si uno está altamente sospechoso y el antígeno y está en ese rango de días y el antígeno da negativo, pues uno refleja a
PCR para confirmar esa negatividad. Pero usted no se imagina la cantidad de pruebas de PCR que se estarían ahorrando si comenzáramos con el antígeno cuando tenemos síntomas. No tendríamos que hacer largas filas porque el antígeno está disponible en muchos laboratorios. Okay. Otra cosa, aquí estamos viendo la cola, el cuello de botella que se están haciendo en los aeropuertos con los viajeros que no tienen la PCR actualizada, que no saben cuál prueba es que tienen que llevar. Vimos que el 15 de diciembre la FDA en Estados Unidos aprobó una prueba de antígenos que te venden en las farmacias y tú te puedes llevar a tu casa, hacértela tú mismo y obtener tus resultados prácticamente el mismo día. ¿Tú crees que ese sistema pueda venir aquí, que resuelva ese problema que estamos teniendo ahora? Por ejemplo, ¿qué tan efectivo es esa prueba? ¿Qué tan confiable es que la gente se lleve eso a su casa y tenga él mismo el resultado? Explícanos un poco de eso. De acuerdo. Miren, la prueba de antígeno es como una prueba de embarazo, es una membrana. Y así como usted va a la farmacia y se compra una prueba de embarazo y la hace usted misma, cuando usted quiere estar seguro, también va a un laboratorio y se hace una prueba de embarazo para confirmar. Es una prueba muy fácil de hacer. El truco para que se tome es que la prueba de la farmacia debería hacerse en otra cosa que no fuera nasofaringe. Saliva. Ahora mismo a nivel nacional, sí, como saliva, pero honestamente por la pandemia que tenemos, recordemos que también tenemos un factor poblacional, educación de la población, que también hay que tomar en cuenta para poner esas pruebas disponibles en la farmacia. Pero por ahora, déjenme decirles que la prueba de antígeno tenemos desde el año pasado procesándola en los laboratorios, se ha agregado, pero tenemos una capacidad, bueno, no voy a decir que es capacidad, pero nos cuesta un poco a los dominicanos actualizarnos a nivel de población y médico, porque fíjense que desde mayo no se necesita una prueba de PCR para salir de aislamiento. Sin embargo, las filas que están haciendo muchas personas es para hacerse una segunda y una tercera prueba, que era lo que se pedía en febrero, en marzo y en abril. Sí. Mayo, junio, julio, hasta la fecha. Sí, pero eso el pasa personal de salud seguimos diciendo lo mismo. Sí, eso pasa también porque muchos empleadores le siguen exigiendo a sus empleados que han dado positivo que lleven una prueba negativa para poderse reintegrar. Y ya eso se ha explicado muchísimas veces que después de 2 semanas no es necesaria. Pero yo quería... Hay otros países que dicen 10 días a partir de los 10 días. Ahora, y 3 días después que se quitaron los síntomas. Quería saber algo, porque con las pruebas rápidas, que son las de anticuerpos, existe la aprehensión de que pueden haber muchos falsos negativos con esas pruebas. ¿Pasa lo mismo con las de antígeno? ¿Pueden haber esa cantidad de falsos negativos también? En los PCR también hay falsos negativos. Sí, bueno. Pero... La de antígeno, sí, exacto. La de PCR también por la logística tan cerrada que estamos teniendo. Entonces, como dicen los médicos, no todo es prueba en la vida. Entonces, miren, mi recomendación. La de antígeno tiene muy buena especificidad y sensibilidad. Obviamente, la de PCR es más sensible y más específico. ¿Cuál es el algoritmo a nivel usualmente en otros países y aquí también? Si la finalidad de la prueba es clínica, porque recordemos que hay una finalidad epidemiológica o legal de las pruebas. O para viajar. Estamos hablando de clínica. O para viajar. Si usted tiene, exacto. Si usted tiene síntomas y usted comenzó ayer o tiene 2, 3, 4, 5, no más de 6 días, hágase, no vaya a pasar trabajo por una prueba de PCR. Se puede hacer una prueba de antígeno, se entera el mismo día. ¿En cuánto que tiempo, es algo Anel? que publicó España. En menos de 3 horas, la mayoría de los laboratorios están hablando de 2 a 4 horas. Que yo me la horas. hice en España, te dije, yo y mis hijos, sino en 1 hora, menos de 1 hora, 40 minutos, Anel, 30 minutos nos dieron los resultados. Yo tengo Así otra es. pregunta. ¿Qué opinión te merece a ti las pruebas aleatorias de aliento que se están haciendo aquí con una tecnología israelí? Se están haciendo sobre todo en los aeropuertos. ¿Es efectiva esa prueba? ¿Qué estudios hay detrás de eso que avalen ese tipo de prueba? Bueno, esas pruebas israelíes, pues ellos lo que hicieron fue probarla con una buena cantidad de pacientes. Es una metodología que no se ha usado en laboratorio, pero ellos la probaron y es interesantísimo porque la tecnología es de ondas.
Ni siquiera detecta proteínas, PCR, sino que lo que detecta son cómo cambian las ondas de tu aliento. Es muy novedoso cuando tienes COVID. Ojo, recordemos que eso tiene una finalidad epidemiológica. Claro. Y eso tiene también un algoritmo. Por eso es muy importante que la gente no se autoindique una prueba. Vamos a cerrar porque exacto, claro, las de antígeno también tienen una finalidad epidemiológica. Te permiten más rápidamente controlar y a los no contactos. Contagiar. Pero Exacto. hay que aclarar algo, porque va mucha gente ahora, como tuvo contacto con fulano que tenía COVID, va a irse a hacer una de antígeno. No se puede. Si yo soy asintomático, entonces una de antígeno nunca va a detectar la proteína, ¿sí o no? Así es. Miren, en resumen, para que una prueba de antígeno dé positiva, usted tiene que tener alta cantidad de virus. Si usted tiene baja cantidad de virus porque está comenzando o porque está terminando, va a salir negativo. Pero si la una carga. persona Por es eso. asintomática, si una persona pasa por todo el proceso del virus siendo asintomático, pero puede contagiar a otras personas, ¿significa que nunca tuvo alta carga viral? Una pregunta que... No, no necesariamente. No necesariamente. Entonces una prueba de Porque antígeno le podría dar positiva aún no tuviese síntomas como fiebre, tos, etc, etc, etc. Sí. Sí, así es. Una prueba de antígeno puede dar positivo aunque usted no tenga síntomas, porque tiene que ver con la cantidad de virus que tenga, no con la cantidad de síntomas que tenga. Pero como hay una relación entre cantidad de síntomas y cantidad de virus, entonces podemos decir que es más probable que dé positivo con un paciente que tiene síntomas. Claro, bueno. Evidentemente, si tiene Muy fiebre, importante tiene eso. tos, tiene dificultad para respirar, es mucho más probable que tenga COVID si no o tiene aún nada de eso. tenga fiebre, ya significa que el virus se está replicando en el cuerpo. Muchísimas gracias. Realmente sobre las pruebas, en lo que las vacunas terminan sus procesos, los acaparamientos, las demandas, la llegada a nuestro país, etc. Necesitamos estar seguros de, primero, insistimos, todas estas pruebas son importantes, los medicamentos que se recomiendan ahora, que si la colchicina, se está hablando mucho más, cada vez más de la ivermectina en el mundo entero, pero es cuidarnos nosotros para cuidar a los demás, a través de la mascarilla, y el lavado de manos y el distanciamiento. Insistimos en eso, pero estas pruebas... Pero estas pruebas... Que no corran, María Cela, cuando han sido expuestos, que no corran a hacerse una prueba, porque no importa la que se hagan, es muy pronto. Es muy pronto. Que se aíslen por lo menos 5 días y después de 5 días hablen de prueba que quieran. Por favor. Que se aíslen y después hablan de prueba. Eso es muy bueno que tú lo digas porque hay mucha gente que corre a hacérsela al otro día porque estuvo fulano y lo detectaron ya con el virus. Y hay muchos falsos negativos que luego hacen que la persona se exponga y exponga a los demás. Gracias. Ayúdennos, por favor. Gracias, Anel, por haber estado con nosotros. Ya sabemos, pagar 1.900, 2.000 pesos en un momento. Hay gente que no puede, pero hay otra gente que sí puede. En vez de estar haciendo una PCR, ya ustedes tienen los síntomas, búsquela de antígenos, hágalo y tendrá un resultado mucho más rápido y es una prueba efectiva. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del maltrato animal. Usted vio recientemente un caso que conmovió a mucha gente porque, bueno, ahora las cosas se suben a internet, se graban y se suben y estamos cada vez más conscientes de hasta dónde puede llegar la maldad humana contra un pobre animalito vulnerable. Pero ¿qué dice la ley sobre este tema? Ha habido animales que han sido asesinados y maltratados a lo largo de los años en este país y los hemos visto. Pero ¿qué está pasando hoy en día y cómo eso está cambiando? Cuando regresemos después de la pausa.